Pablo, ¿qué es ese ruido? ¿Has visto las luces del árbol? Sí, parpadean raro. Soy ingeniero y te digo que eso no es normal. La frecuencia eléctrica no es constante. Me pone muy nervioso. Ay, Pablo, siempre igual con tus tecnicismos. Relájate, es Navidad. Además, en la cámara quedan muy bonitas, parecen estrellas. Hola a todos. Hola chicos, bienvenidos a Málaga. Yo soy de Madrid, pero estoy aquí con María para hablar de la Navidad en España. Si las luces no explotan antes y nos dejan sin electricidad, claro. No seas dramático. Hoy tenemos un episodio largo y muy especial. Vamos a contaros todos nuestros secretos navideños. Bueno, estoy muy contenta de que estés aquí en el sur. Cuéntame un poco más del viaje. ¿Qué tal el tren? ¿Había mucha gente? El tren iba lleno, María, completamente lleno. Todo el mundo viaja en estas fechas para ver a la familia, pero es muy cómodo. En 2 horas y media estaba aquí. Lo mejor es mirar por la ventana y ver cómo cambia el paisaje. Sales de Madrid con niebla y llegas aquí y hay sol. Claro, aquí en Málaga tenemos un microclima. Pero oye, tenemos que hacer planes serios para esta tarde. Es obligatorio ir al centro a ver el alumbrado. Ah, claro, las luces de la calle Larios. He visto vídeos en internet. Dicen que hacen un espectáculo con música, ¿no? En Madrid también es tradición ir al centro, a la Plaza Mayor, pero siempre hay muchísima gente. A veces es agobiante. Aquí también hay mucha gente, pero es mágico. Ponen canciones de Mariah Carey y las luces se mueven al ritmo de la música. Paseamos, escuchamos música y después tenemos que ir a ver los belenes. ¿Belenes? Explica eso bien para los estudiantes, por favor, porque en otros países ponen el árbol, pero el Belén es muy nuestro. Tienes razón. El Belén es la maqueta del nacimiento de Jesús. Tiene figuras de barro, la Virgen María, San José, los pastores, las ovejas. Hay belenes preciosos en las iglesias o en el ayuntamiento. A veces son gigantes. Me encantan. De pequeño yo ponía uno enorme en mi casa. Usaba papel de aluminio para hacer el río. ¿Tú ponías el caganers? Por supuesto. Es esa figura de un pastor haciendo caca escondido detrás de un árbol. Es una tradición muy graciosa, sobre todo en Cataluña, pero ya está en toda España. Es la parte divertida. Pero María, aunque haga sol, por la tarde hace frío y humedad. Necesito algo caliente para sobrevivir. Obvio, esa es la mejor parte del plan. Después de ver las luces y los belenes, vamos a merendar churros con chocolate. Uf, eso suena perfecto. Pero tengo una duda. ¿Aquí son churros o porras? Porque en Madrid las porras son más gordas. Aquí pedimos tejeringos o churros. Se mojan en el chocolate muy caliente y espeso. Es la merienda perfecta para entrar en calor. Vale, me has convencido totalmente. Chocolate, churros y luces. Planazo. Pero espera, antes de salir a la calle, tengo una pregunta importante. Pablo, ¿tú tienes tu 10º de lotería? Por supuesto. Mira, lo compré en Madrid en una administración muy famosa que se llama Doña Manolita. Había 2 horas de cola. Es increíble la obsesión que tenemos en España con la lotería de Navidad. ¿Sabes que la gente empieza a comprar lotería en verano? Sí, es verdad. Es una imagen muy curiosa. Estás en la playa, en agosto, con 40 grados de calor, en bañador, comiendo un helado, y haces cola para comprar lotería de Navidad. Es una tradición obligatoria. Si viajas a otra ciudad, tienes que comprar un 10º de allí. Yo tengo uno de Barcelona, otro de Sevilla, otro de Galicia. Es como un souvenir. Y yo tengo este de Madrid y ahora voy a comprar uno de Málaga. Imagina, María, imagina que toca el premio El Gordo aquí en Málaga y yo no tengo boleto. Me muero del disgusto. A mí me pasa igual. Es el miedo a no ganar mientras tus amigos ganan. Además, compartimos los décimos, ¿verdad? Sí, yo comparto uno con mis compañeros de la oficina y otro con mis padres. Si ganamos, ganamos todos. El día 22 de diciembre por la mañana es sagrado. Vamos a estar los dos pegados a la televisión o a la radio.
escuchando a los niños de San Ildefonso cantar los números. 4.000 euros. Es la banda sonora de la Navidad. Bueno, y después de la lotería, llega lo bueno de verdad. La comida. La Nochebuena, el día 24 de diciembre. Oye, ¿en tu casa sois más de Papá Noel o de Reyes Magos? Esa es la gran pregunta. Mucha gente piensa que en España no viene Papá Noel. Sí viene, cada vez más. El día 25 por la mañana abrimos regalos. Pero Papá Noel suele traer cosas medianas. Un videojuego, un pijama, calcetines, un perfume. Exacto. Es como un aperitivo. Pero los españoles somos tradicionales. El día fuerte, el de los regalos gigantes, es el 6 de enero. Los Reyes Magos. Ellos traen las bicicletas, los ordenadores, las cosas caras. Así que tenemos suerte. Tenemos regalos 2 veces. Somos unos afortunados. Pero hablemos de la cena del 24. ¿Qué se come en Málaga? ¡Uf! Marisco, mucho marisco. Gambas, langostinos, cigalas. Terminamos con las manos manchadas de pelar gambas. ¿Y en Madrid? En mi casa somos muy clásicos. Sopa de marisco de primero y luego cordero al horno o besugo. Acabamos llenísimos. Casi no podemos respirar. Y después los dulces. Turrones, polvorones. Oye, y cuidado con las bromas unos días después, ¿no? ¿Qué bromas? Pues las del día 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. Ah, cierto. Es nuestro April Fool's Day. Chicos, el 28 de diciembre no creáis las noticias en la tele. Los periódicos publican noticias falsas muy divertidas y los amigos te gastan bromas. Una broma típica es pegar un muñeco de papel blanco en la espalda de alguien sin que se dé cuenta. Vas andando por la calle con el muñeco pegado y la gente se ríe. Exacto. Así que cuidado con tu espalda ese día, Pablo. Vale, voy a tener cuidado. Pero hablemos de algo más peligroso. La Nochevieja, el día 31 de diciembre. ¿Por qué peligroso? Es súper divertido. Es la última fiesta del año. Sí, la fiesta sí, pero el momento de las 12 uvas, Pablo, es puro estrés. Tienes que admitirlo. Bueno, un poco sí. Qué exagerada eres. Chicos, tenéis que imaginarlo. Todo el país, 47 millones de personas mirando el reloj en la televisión. Y tenemos que comer 12 uvas en los últimos 12 segundos del año. Una uva por cada campanada. Parece fácil, pero no lo es. El año pasado casi me atraganto. En la uva número 5 empecé a reírme. Mi padre me miró con la boca llena y fue un desastre. Escupí la uva. ¿Lo ves? Es que no se puede hablar con la boca llena. Hay que concentrarse. Si te comes las 12, tienes buena suerte para los 12 meses del año nuevo. Yo este año voy a comprar uvas pequeñas y sin pepitas. Eso ayuda mucho. Es mi truco de ingeniero para optimizar el proceso. Eso es trampa, pero bueno. Ah, y encima hay que llevar ropa interior roja. Claro, para tener suerte en el amor y pasión en el año nuevo. ¿Tú la llevas? Eso es secreto. No se le pregunta eso a una dama. Vale, vale. Y después de las uvas, brindis con cava y fiesta hasta el amanecer. Bueno, vale. Y para terminar la Navidad, mis favoritos. Los Reyes Magos de Oriente. Melchor, Gaspar y Baltasar. El día 5 de enero por la tarde vamos a la cabalgata. Es un desfile precioso por toda la ciudad. Los reyes van en carrozas mágicas y tiran miles de kilos de caramelos a los niños. Y a los no tan niños. He visto a padres usando paraguas al revés para coger más caramelos. Es una guerra dulce. Me encanta. Y esa noche hay que dormir pronto. Dejamos los zapatos limpios en el salón y comida para los reyes y agua para los camellos. Y al día siguiente, el día 6 de enero, desayunamos el roscón de Reyes. ¡Qué rico! Es un bollo redondo como un donut gigante, decorado con fruta confitada y relleno de nata o crema. Pero cuidado, porque dentro de la masa hay sorpresas escondidas. Oye, ¿y a ti te suele tocar el rey o la haba? El haba,
La judía seca. Siempre. Tengo muy mala suerte. La tradición dice que si encuentras la haba, tienes que pagar el roscón. Y si encuentras la figurita del rey, te pones la corona de cartón y eres el rey de la casa. Pues este año lo compramos a medias. Si sale la haba, pagas tú. Si sale el rey, gano yo. ¡Qué lista eres! Bueno, Pablo, hemos hablado mucho y muy rápido. Seguro que nuestros espectadores tienen dudas con algunas palabras difíciles. ¿Hacemos un repaso tipo diccionario? Me parece una idea genial. Tú dices la palabra y yo la explico con una definición sencilla. Vamos allá. Venga, primera palabra, los churros. Los churros son una masa de harina frita en aceite muy caliente. Tienen forma de bastón o de lazo. Son crujientes por fuera y suaves por dentro. Se comen mojados en chocolate caliente. Son deliciosos y tienen muchas calorías. Perfecto. Segunda palabra, el décimo. Un décimo es el boleto o billete oficial de la Lotería de Navidad. Se llama décimo porque es la 10ª parte de un billete completo. Cuesta 20 euros. Es el papel que guardamos con ilusión en la cartera. Muy bien explicado. Tercera palabra, el Belén. El Belén es la representación del nacimiento de Jesús. Es un conjunto de figuras, muñecos pequeños, que ponemos en casa como decoración. Hay pastores, animales, ríos, montañas. Es como una casa de muñecas, pero religiosa. Cuarta palabra, las campanadas. Las campanadas son los sonidos que hace el reloj de la torre a medianoche. Don, don, don. En Nochevieja escuchamos 12 campanadas para marcar el final del año. Y la última, mi favorita, el roscón. El roscón es un pastel circular típico del día 6 de enero. Está hecho de masa dulce con agua de azahar, que huele a flores, tiene fruta de colores por encima y suele estar relleno de nata. Es el desayuno oficial de los Reyes Magos. Un 10, Pablo. Lo has explicado como un profesor. Gracias, gracias. Bueno, ahora sí que nos tenemos que ir. Chicos, escribid en los comentarios, ¿cuál de estas palabras os gusta más? ¿Churros o roscón? Queremos saberlo. Bueno, María, vámonos a ver las luces y a por esos churros, que tengo hambre. Venga, vamos. Adiós a todos y ¡feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!